Para quien no tenga referente, en los pasados dos programas hemos hecho referencia a un asunto fundamental, como lo resulta la decisión del gobierno de la ciudad capital de incrementar el salario mínimo y de pues invitar a sus proveedores a que hagan lo propio si quieren seguir siendo proveedores del gobierno capitalino. Así es. Estamos con, digamos, una de las piezas fundamentales de ese cambio de paradigma, de esa decisión política que fue muy importante y que finalmente abanderó el jefe del gobierno capitalino. Ya sabemos que todos los que impulsaron este cambio están excomulgados, pero bueno, ese es otro asunto de índole moral. El caso es que los resultados parecen que les dan la razón a ustedes. Sí. No ha habido cambios drásticos, no ha habido aumento de inflación en el Distrito Federal, se ha seguido generando empleo, ¿no? Ahora, ¿ha habido gobiernos de otras entidades que se acerquen a ustedes y dicen, a ver, me interesa saber un poco más de este asunto? El jefe de gobierno llevó este tema, la recuperación del salario mínimo, que está pensada de aquí al año 2020 o 2022, ¿no? O sea, una estrategia que, digamos... O sea, ¿le van a seguir? Claro, que trascienda los sexenios, trascienda los personajes y que se quede como una política nacional, como una política de Estado. Y por eso lo llevó a la CONAGO. Presentó el jefe de gobierno este documento en la Conferencia Nacional de Gobernadores y en efecto ya son alrededor de 4 entidades las que han entrado en conversaciones para desarrollar más o menos la misma política que está en la Ciudad de México. Sí, claro. Porque no ha habido inflación, eso No. ya lo dijimos. ¿Ha aumentado la productividad? ¿Ha habido aumento? Todavía no se puede todavía medir. No se puede medir, sí, No, son sí, 5 tenemos meses. 6 meses Sí. apenas. Bueno, ha habido, no se ha detenido la creación de trabajos. No, para nada. No. Y pues sí hay un efecto, digamos, de mejor clima laboral allí y donde pues tienes a trabajadores que muy amolados, que ganaban 68 pesos, que de repente suben a 82.86 pesos diarios, ¿no? Es un aliviane para ellos. Es, digamos, casi cubrirles una necesidad esencial, por ejemplo, el transporte, ¿no? Con el solo aumento ya resuelven lo que tenían que echar mano de su principal, ¿no? Te voy a hacer una pregunta así. ¿Ha habido gente que ganaba el mínimo que sepa que ustedes, el grupo de ustedes, fue donde surgió la idea? Sí. O sea, ¿y qué te dicen? Pues, por ejemplo, meseros de los restaurantes de la Ciudad de México, ellos están contentos con el asunto. Sí. Claro, hay unos que no son proveedores y no lo sienten, ¿no? Pero yo he sentido mucha simpatía y mucha empatía de ellos, porque aquí ocurre otra cosa, ¿no? Los patrones de restaurantes pagan salario mínimo, Siempre salario mínimo a los meseros, diciendo, bueno, pero se van a compensar con la propina. Sí, pero la propina no cotiza al Seguro Social, ni tampoco cotiza al Infonavit, ¿no? Y para la pensión, pues ese mesero que trabajó 30 años va a tener la mini pensión. Ahí ya no cuenta la propina. Claro, por eso es importante el ascenso del salario mínimo, para dar una protección cada vez mayor. Y nuestros cálculos es que están en ese documento, es que sí se puede perfectamente, sin afectar la productividad, hacer este aumento sin mayor problema y sin afectación del empleo. ¿No ha habido acercamientos del Banco de México con ustedes para dar seguimiento a la reacción del mercado? No, es más, yo te diría algo. Cuando apareció este documento, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuyo titular tiene en el cargo 23 años, es decir, desde la época de Salinas, Hacienda, Trabajo Federal y otras instancias, incluido el Banco de México, formaron una comisión interinstitucional en respuesta a este documento. ¿Para? Pues querían desmentirnos, traían sus cuentas, ellos dijeron eso. Se constituyeron por ahí de septiembre del año pasado. Se comprometieron a entregar ese documento en febrero de este año. No lo hicieron. Como un contrainforme. Contrainforme. Un contradocumento. Y ya lo pasaron hasta octubre de este año. No les corre prisa el salario de los trabajadores a esas instituciones, pero no hemos recibido ninguna respuesta documentada de ninguna institución federal. Ha habido un auténtico ninguneo
Y yo creo que es un ninguneo que se explica porque no tienen los elementos ni las evidencias para rebatirlo. Esa es la verdad, ¿eh? Esperemos que en octubre el Banco de México, con esos sueldos y con esos economistas y con esas escuelas que presumen, tenga el suficientemente punch teórico y empírico para rebatir este documento. Lo dudo mucho. Dice una película en la que participó Brad Pitt, como gerente de, ¿habrás visto esa película? Como gerente de un equipo de béisbol. Claro. ¿Cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo. El mundo del, no me acuerdo cómo se llama esa película que me impactó. Si ustedes no la han visto, tienen que verla. Porque es un gerente de medio pelo, de un equipo de medio pelo el béisbol profesional. El juego de la fortuna. El juego de la fortuna, sí. El juego de la fortuna. Y rompe paradigmas y todo el mundo se le ve encima, los fanáticos, la prensa, otros gerentes, todo el mundo lo critica. Y al final recibe, y no llega a su meta, y al final recibe una oferta muy jugosa de un equipo de las grandes ligas de la parte alta de la tabla. Y entonces dice, pero ¿por qué si todo el mundo me hizo pinole, todo el mundo me castigó, todo el mundo me denostó? ¿Por qué me ofreces esta cantidad de dinero? Me dice, el que primero rompe la pared es el que sale herido, sí. ¿no? Porque finalmente, si hay hoy 4 entidades que están viendo con cuidado los resultados de esta política, debemos inferir que al menos la van a evaluar. Sí. Y bueno, pues no solamente es una política de justicia, no solamente es una política de eficiencia, sino, Eduardo, es una política pues que granjea simpatía, ¿no? Es decir, todas las reformas estructurales y todos los grandes cambios que se anuncian a bombo y platillo y de las cuales presumimos en todo el mundo, siempre son reformas que posponen la prosperidad en un futuro incierto. La petrolera, ¿no? La energética, bueno, y la laboral, y entonces habrá algún momento en el remoto futuro que traiga beneficios a todos. Ya estuvo bueno, ¿no? Hay que hacer una que traiga frutos ahora, que sea posible, que sea responsable, que sea concreta y que sea mensurable. Hoy se pueden medir perfectamente los efectos de esta recuperación salarial del Distrito Federal y ninguno de ellos es negativo. Es decir, creo que ya no estamos para posponer políticas de redistribución en México. Claro. Como tú sabes, solamente con las ganancias de capital de los 4 hombres más ricos del mundo, se podría pagar el salario mínimo a 300,000 mexicanos, sin tocar su fortuna, nada más sus ganancias de capital que andan en inversiones allá en Luxemburgo, ¿no? Oye, dime, ahora, ¿qué es lo que sigue? Porque me dices que esto es una política permanente. Sí. ¿Por cuántos años más? Nuestra propuesta es que alcance a ser un acuerdo de partidos y un acuerdo de Estado. O sea, que tenga el gobierno capitalino, que tenga el poder en 4 o 5 años más, o 6 años o 10 años, tenga la obligación de mantener esta política. Sí. O sea, se va a establecer por... Sí. La idea que está planteada en este documento es que año tras año haya un incremento en los salarios mínimos más importante de lo que ha habido en el pasado, para llegar a un estándar razonable, pues digamos arriba de los 100 pesos, 110 pesos reales, ¿no? Sí. De manera que pues ese piso esté lo suficientemente afianzado para que haga lo propio, impulse lo propio hacia las siguientes escalas salariales. Es una propuesta de recuperación salarial global que empieza por los mínimos. Y no vas a hacer, o sea, que los salarios más, qué desafortunada idea, ¿no? Que los salarios más altos ya no crezcan tanto, o sea, no vayan así, sino... Exactamente, esa es la idea. ¿Se vayan compactando las diferencias? Sí, claro, esa es la idea, al principio al menos, ¿no? Te insisto, esto no es ningún invento ni ninguna chifladura del gobierno del Distrito Federal. Todos los países de América y Alemania este año han emprendido políticas de recuperación de su salario mínimo. Solo México no. México es un país excéntrico. Es muy insensible ante la injusticia y ante la desigualdad, ¿no? Pero tú tienes a Uruguay sin problemas, a Perú sin problemas, a Colombia, a Estados Unidos, a Canadá, a Japón. Y no vas a decir que los alemanes son irresponsables, ¿verdad? Bueno,
con el establecimiento del salario mínimo no le ha hecho cosquillas a la economía alemana. Y todo el mundo le va mejor en esa zona. Entonces, sí me parece que hay que tomar en serio eso de que somos globales, ¿verdad? De que somos un país global, seamos también un país global en materia de salarios. Ricardo, ha sido muy amable de habernos obsequiado todo este tiempo durante los pasados programas. Gracias por estar con nosotros en este tema fundamental que nos ayudaste mucho a conocer y entender. Hay otros asuntos que sirven no solamente a la ciudad capital, sino a otras entidades, como son esta ley que por ocasión primera tiene la ciudad capital en materia de desarrollo económico, las franjas especiales, cómo promueves la actividad económica en la ciudad. Yo te ofrecería, por favor, que sea en menos de un mes que estés aquí nuevamente con nosotros, para tratar otros temas de cómo la política pública fomenta la actividad económica en una ciudad. Son políticas que finalmente merecerían ser evaluadas en otras entidades para hacer lo propio y que este país tenga mayores oportunidades para nuestros habitantes. Cuando tú me convoques, muchas gracias. Disparo a Te la aprecio mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. Muchas gracias. Un honor. Usted se dio cuenta que no tuvo desperdicio el tema, así es que muchas gracias por su atención. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Universo Pyme Periodismo Útil.